Dios les bendiga a todos y a todas que me ven por este medio. La paz de Dios sea con todos ustedes, en sus hogares, en sus casas, en sus corazones, en sus negocios. En este día, Dios me ha inquietado a dar esta palabra, la cual ya me la ha dado hace muchos días, pero me ha inquietado a que la exponga. Y es el Espíritu Santo de Dios el cual va a hablar en esta hora a través de este vaso. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos abra los ojos del entendimiento para poder entender su palabra, poder comprenderla, que sea su palabra santificándonos, purificándonos, limpiándonos, porque la palabra de Dios dice que santificados con la palabra, que es la palabra que nos santifica. Dice, creo que en San Juan, tu palabra nos santifica. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermoso día, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estoy delante de tu presencia, agradecida por este día tan maravilloso que me has permitido estar con vida, con salud y permitirme exponer tu palabra, Padre. Es tu palabra santa. Te ruego humildemente en este día, Padre, que a mí y que a todo el que vea este video, Señor, sea abriéndole los ojos del entendimiento para que pueda entender tu palabra, Señor. No soy yo la que hablo, sino tu Santo Espíritu a través de este vaso de barro. Yo te invito, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, que estés aquí y allá donde se encuentre aquella persona viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar, abrir la palabra de Dios, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar en esta hora que nos dice en este día su palabra. Libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 dice: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. Bueno, vemos en esta historia, vemos que nos dejaron una historia en este día, o siempre en la palabra de Dios nos dejaron las historias hermosas que nos enseña el Señor a través de su palabra. Pero en esta nos relata de un hombre profeta, Ezequiel, el cual estaba cautivo, ya estaba con los cautivos, estaba en Babilonia. Y me imagino la situación de todos los cautivos, lo que estaba pasando en ellos allá. No era algo bueno, pero ahí estaba Ezequiel y otros siervos. Y de pronto me imagino, digo yo no la palabra, que de pronto Ezequiel, viendo la situación que estaba pasando él, fuera de su país, de su ciudad, de su origen, origen, aún de pronto de su familia, y estaba en un lugar, lo llevaron a un lugar donde se veía idolatría, pecado a un lado, pecado al otro, a pesar de que este pueblo fue cautivo también por el pecado, por la desobediencia que tuvo con Dios. Por eso fueron cautivos. Pero me imagino que Ezequiel viendo tanto pecado y me imagino lágrimas que tenía Ezequiel y los que estaban alrededor de él,
¿Y qué diría de pronto Ezequiel en su corazón? Dios ya nos desamparó, Dios ya se olvidó de nosotros, pero no. Vemos aquí que él estaba en medio de los cautivos en un río que se llamaba Quebar, o se llama, si existe todavía. Dice que se abrieron los cielos y vio visión de Dios. En esos momentos Dios empezó a usarlo en visión y empezó a hablarle y a mostrar su gloria. Dios empezó a mostrar su gloria y a mostrar su poder, su unción. Porque desde el 1 hacia adelante él dice que en el versículo 10 dice: y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Era la presencia de Dios que estaba ahí, tangiblemente en esa visión. Dice en el versículo 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Aleluya. Aquí vemos la gloria de Dios, cómo se estaba manifestando ante Ezequiel, cómo se estaba revelando ante Ezequiel. Vemos su unción, el poder. Y estaba en medio de una situación dura, pero Dios empezó a revelarse a este varón de Dios. También vemos otro hombre en la Biblia, sin dejar a Ezequiel. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1 dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ya le había aparecido otra visión. Vemos también que Daniel también estaba como Ezequiel. Estaban cautivos. Estaban en medio de situaciones muy adversas, situaciones duras. Pero vemos que empezó también Dios a usar a este varón también, a Daniel. Y le mostró muchas cosas de las cosas que se están pasando y que irán a pasar en estos últimos tiempos. Y también vamos a ver otro hombre ya en el Nuevo Testamento, porque de pronto dirán muchos, no, pero eso era en el Antiguo. Y ahora estamos en la nueva era. Pero no, vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Y aquí nos habla de un joven. Mire, un joven. De pronto Ezequiel y Daniel eran unas personas ya con edad. Pero aquí nos habla de un joven. Un joven, un siervo de Dios. Y cuando este joven empezó a hablar la palabra de Dios a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, dice que fue tanto el poder de Dios que estaba en este joven, fue tanto la unción que estaba en este joven, que dice en el 54 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fue tanto el poder, la unción que tenía este hombre, que dice en el 55, pero estaban lleno del Espíritu, aleluya, pero estaban lleno del Espíritu Santo,
Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Aleluya. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Santo, aleluya. Y por esta visión y por esta palabra que Esteban empezó a predicar su palabra desde Génesis, desde el principio empezó él a predicar. Dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, echándole fuera de la ciudad. Le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, pero vemos aquí que este joven estaba lleno del Espíritu, como estaba Daniel y como estaba Ezequiel, sin contar otros jóvenes y mujeres que aquí estaban. Nos relata la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo? Le cuento por qué Dios se reveló a estas personas. Le cuento por qué Dios usó a estas personas a pesar de la situación que ellos estaban pasando. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que ellos estaban cautivos, a pesar de que ellos estaban pasando una situación dura, adversa, fuera del hogar, fuera de la familia, de costumbres, porque los judíos tenían costumbres o tienen costumbres muy diferentes a los gentiles, a nosotros. Y a pesar de que ellos estaban en medio de Babilonia, en medio de costumbres paganas, en medio de personas paganas, personas que practicaban la idolatría, personas que practicaban el pecado y que estaban delante de sus ojos, ellos no se dejaron contaminar el corazón de toda esa basura. Ellos no se dejaron, no dejaron que su corazón se ensuciaran con esa basura de Babilonia. Miremos un poquito en Daniel, que Daniel, mire lo que le dice cuando él fue atrapado, fue llevado cautivo, que dice en Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gloria a Dios. Por eso es que Dios empezó a usar estos hombres, porque ellos propusieron en su corazón de que a pesar de la situación que ellos estaban viviendo, que a pesar de que ellos están en medio del pecado, en medio de la basura, ellos se mantuvieron santos, espíritu, alma y cuerpo. A pesar de eso, ellos se mantuvieron santos totalmente. Por eso empezó Dios a usarlos. Por eso a Ezequiel le dio visión de su presencia. A Daniel le dio visión de lo que iba a pasar en estos últimos tiempos que estamos viendo. Y a Esteban le dio visión de su presencia, donde está el Padre, donde está el Hijo, porque el Espíritu Santo estaba en él. Qué poderosa palabra, aleluya. Es cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios se sostiene y está en santidad, en espíritu, en alma y en cuerpo. Por eso Dios los usó grandemente. Por eso Dios empezó a usar estos hombres de Dios. Y vamos a mirar un poquito en Efesios capítulo 5. Mira lo que nos dice Pablo a esta iglesia de Éfesos. A esta iglesia de Éfesos. Y eso no lo dice usted y a mí, porque la palabra es para usted y para mí, primeramente para mí, porque Él me habla a mí.
me reargulle mi corazón. Mire lo que dice en Efesios, capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Anda en amor como también Cristo. Anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no conviene, sino antes bien acción de gracia. Porque sabes esto, que ningún fornicario inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con la palabra vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Está en Efesios, para que lo lea, capítulo 5, versículo del 1 al 8. Él empieza a decirle a esta iglesia, Pablo empieza a decirle que sea pues imitadores de Dios. Estaba pasando algo en esta iglesia. Sea pues imitadores de Dios como hijos amados, andando en el amor, ¿sí? Y lo que me habla de la palabra, me inquieta este versículo. En el versículo 6 que dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sí? Esta iglesia los estaban engañando otras personas con palabras vanas, los cuales a Ezequiel, a Daniel y a Esteban no se dejaron engañar. Lo cual Esteban y Daniel y Ezequiel, a pesar de que estaba en medio de personas, me imagino con estudio, bueno, porque había mucha gente también preparados, pero físicamente terrenal, pero no se dejaron engañar. Nunca se dejaron engañar. Y por eso ellos fueron unos hombres muy, muy, muy metidos con Dios. Pero esta iglesia de Éfesos estaban siendo engañados con palabras vanas. Pero mire lo que dice cuando la persona se deja engañar con palabras vanas de otros que verdaderamente no están llevando las cosas de Dios como es. Que dice esto, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí le está hablando Pablo a esta iglesia, que si ellos se siguen dejando engañar, viene la ira de Dios. Y aún le dice, no seas pues partícipes con ellos, lo cual nos muestra en Ezequiel y en Daniel y en Esteban, estos hombres, que ellos no participaron en las obras de Babilonia. Ellos no participaron en la inmundicia de Babilonia. Ellos se apartaron de todo eso. ¿Sí? Pero como esta iglesia dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, en el otro tiempo esta iglesia era tinieblas. Ahora soy luz. En el Señor anda como como hijo de luz. Empezó a decirle a esta iglesia. Mire lo que nos dice también Pablo a través de su palabra. Y también le habla a los colosenses, a la iglesia de los colosenses, capítulo 3, versículo 5. La Biblia se habla sola, como dicen. Y esta palabra es para nosotros, para usted y para mí. Hace morir pues todo lo terrenal. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicias, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus hechos. Acá nos habla también el Espíritu Santo de Dios, en esta hora nos está hablando. Y Pablo le hablaba, Dios le hablaba a través de Pablo a esta iglesia de Colosenses, que tenían que dejar que hacer morir las cosas terrenales, las cosas que estaban todavía en ellos. Mire que entre ellos dice, no mintáis los unos a los otros. Ellos se mentían, decían mentiras. Y le estaba hablando que tenían que despojarse del viejo hombre con sus hechos, Y ahora miramos, ya nos habló el Señor a través de su palabra. Ya nos mostró hombres santos antiguos que estuvieron en situaciones fuertes, pero nunca se dejaron contaminar ni participaron en sus obras. Ahora vamos a mirar la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI, y aquí no voy a hablar de denominaciones ni no, sino completamente en toda la iglesia. Y tampoco voy a decir que todos, no, todos no. Pero gloria a Dios a los que no estén participando en las obras de la carne y en las mundanalidades de Babilonia. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que fue comprada a precio de sangre, está en medio de Babilonia, está en medio de Egipto, de toda esta basura que hay aquí en esta tierra, ¿sí? Y la iglesia, en vez de ser luz, la mayoría de la iglesia se están convirtiendo en tinieblas, están participando en las cosas de Babilonia, en las cosas terrenales. Con sus hechos están pisoteando el nombre de Jesucristo. Con sus obras están pisoteando el nombre de Jesucristo. Ya un cristiano sale a evangelizar y a predicar la palabra, y ya muchos no reciben la palabra de Dios por culpa de nosotros. No vamos a decir por culpa de fulano, no, de nosotros. Porque nosotros, la iglesia, en vez de estar siendo luz, en vez de estar siendo sal, estamos siendo simples y en oscuridad para otros, con las obras terrenales, con obras mundanas, mintiéndonos unos a otros. Somos mentirosos, diciendo mentiras. Muchas iglesias he escuchado que no es pecado una mentirita piadosa pequeña. Mentira es mentira. Cristianos mentirosos, cristianos falsos. Y se está hablando a la iglesia. Aquí Dios está hablando a la iglesia. Y todo eso Dios dice, hace morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Mire, todavía hay iglesia que ya tiempos en las cosas de Dios y todavía fornicando, no se han casado. Pasiones desordenadas, iglesia en pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ya la iglesia no adora de pronto una imagen, pero tienen su imagen en el corazón. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Mire, la ira de Dios viene y va a empezar por la casa. Muchas veces nosotros pensamos que la ira de Dios viene y va a coger a todos y los va a aplastar y la iglesia la va a tapar así. No. La ira de Dios va a empezar por casa, por sus hijos. Va a empezar a castigar como Padre que es nuestro Padre Celestial. Va a empezar a apretar la iglesia. O es o no es. O somos cristianos o no somos cristianos, pero tenemos, es que no debemos, tenemos que andar como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Las mujeres deben andar como hijas de luz, no mostrando su cuerpo, no mostrando y exhibiendo la línea femenina, sino verdaderamente vistiéndose para Cristo y para el esposo, no colocando la mirada y yendo a la iglesia. Muchas iglesias van a un lugar, es a mirar el hermanito, a mirar la hermanita, a mirar el jovencito. No, eso es pecado ante Dios, eso es pecado ante Dios.
Por eso viene la ira de Dios y va a empezar desde la casa. Desde la casa va a empezar el juicio. Primero va a limpiar su casa. Primero va a limpiar los hijos. Mire, en el versículo 8 del capítulo 3 de Colosenses. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicias, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, palabras groseras. Mire, iglesias con vulgaridad, iglesias envidiando al hermano, iglesias envidiando a la hermana, iglesia donde llega y no, ni se saludan porque no, yo a esta hermana no me cae bien, este hermano no me cae bien, este hermano tengo rabia. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios vive en un cuerpo donde dice profanar la palabra de Dios, donde dice hablar la palabra de Dios? Por Dios, no. Ahí vive Satanás. Dura la palabra, pero así es. Ahí vive Satanás, que el Señor lo reprenda. No, pues que yo predico, yo oro, aun cuando yo oro hago bajar fuego del cielo. No, tienes un don nomás, pero no tiene la presencia del Espíritu Santo. La iglesia con la presencia del Espíritu Santo cada día va de poder en poder y de gloria en gloria. Va cambiando cada día. Si ayer de pronto gritamos, no vamos en este día a gritar, nos va a cambiar el Señor. Si un día dijimos una mentira, ya no lo vamos a decir, ya vamos a hablar con la verdad. Si yo a este hermano le tengo rabia, me voy a entrar a un ayuno y le pido: Señor, ayúdame, y le pido perdón a ese hermano. Y voy a ese hermano y lo abrazo a esa hermana. Pero no creamos que porque nosotros oramos o porque nosotros vamos y oramos por un enfermo y se sana y ya está el Espíritu Santo. No, y vivimos una vida desordenada delante de Dios. No, esos son dones que tiene la iglesia, la cual dice su palabra que no será quitada, los dones no serán quitados. Pero miremos si tenemos la presencia del Espíritu Santo. Miremos si tenemos el dueño de los dones, que ese sí manda. Ese sí es el poderoso. Ese sí. Estos hombres no fueron destruidos ni fueron avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque ellos se mantuvieron en fe, ellos se mantuvieron en santidad. Dios los usó en medio de la adversidad. Los usó en medio de la adversidad. En medio del problema los usó el Señor, porque nunca se contaminaron con las obras mundanas de Babilonia. Y usted y yo podemos mantenernos en santidad. Iglesia que me oye y que me ve en esta hora, usted y yo podemos mantenernos en santidad. Podemos mantenernos en santidad. Sí, tenemos muchos errores porque somos humanos y cometemos muchos errores. Pero vamos a la presencia de Dios a pedirle perdón y a no volverlo a hacer. Porque Dios va a usar una iglesia santa en los últimos tiempos, en medio de adversidades, en medio de muerte, en medio de dificultades las cuales estamos viviendo y vamos a vivir. Y Dios va a usar una iglesia la cual se permanezca santa, sin mancha y sin arrugas, sin revolcarse con las cosas del mundo. Dios va a usar una iglesia santa, y Dios te va a usar a ti y a mí cuando empecemos a apartarnos de las cosas del mundo, de las cosas paganas, de las cosas que no vale la pena, de esas cosas. Dios te va a usar, mujer y varón que me oye y joven. Mire, no podemos decir es que yo estoy viejo y ya estoy aquí. No, mire, aquí se ve dos personas ya más de edad y se mantuvieron en santidad y Dios lo usó. También vemos aquí en el Nuevo Testamento de un joven que se mantuvo en pureza y Dios lo usó. Entonces, joven, tú que me ves, mantente en santidad, mantente apartado del pecado. Si viene la tentación, corra, huya como José huyó. Corra, huya del pecado. Mujer que me ve, varón que me ve, hijos de Dios que me están viendo, huyan del pecado.
Mantente en santidad. Tú puedes mantenerte en santidad. Y el Espíritu de Dios, de pronto usted dirá, sí, yo la cometí. Mire que todo lo que está diciendo esa palabra, eso soy yo. Pero no importa. ¿Sabe qué dice en el Salmo 51? Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Si usted va a los pies de Jesucristo con un corazón humillado y le dice, mire, perdóneme, Dios lo va a perdonar. Y si le dice, no voy a volverlo a hacer, pero ayúdame y no vuelvas a hacer lo que estés haciendo. Y apártate del pecado, apártate. Que Dios te va a usar en medio de las circunstancias que estés pasando, en medio de ese hogar que tú dirás, pero yo soy solo o sola cristiana en este hogar. Él te va a usar. Yo soy sola o sola en esta fábrica, en esta empresa, pero Él te va a usar cuando nuestro Padre Santo, cuando el Espíritu de Dios te vea en una santidad, te vea buscando, te veas apartado de las cosas del mundo. Él te va a empezar a usar, Él no te va a dejar en vergüenza. Porque Dios no dejó en vergüenza a Ezequiel, Dios no dejó en vergüenza a Daniel, Dios no dejó en vergüenza a Esteban. No los dejó en vergüenza. Aquellos 3 jóvenes en Daniel no se arrodillaron a una estatua. ¿Y qué pasó? Dios los sacó libres de eso. Todo el mundo que estaba ahí viendo y se burlaban, me imagino, y decían, estos ahora se van a quemar, me imagino, lo decían porque la Biblia de pronto no lo relata, o no sé, en otras versiones más antiguas. Estos se van a quemar. Aquí ya llegó el fin de ellos, pero mentira, aquí estaba empezando antes el día de ellos, porque ellos, el ángel de Yahweh estaba ahí, el Todopoderoso estaba ahí con ellos. Cuando Daniel también no dejó de orar, y aún lo amenazaron para que él no orara, pero él dijo, no, antes mejor abrió sus ventanas y oraba. No se dejó intimidar del enemigo. ¿Y qué pasó? Cayó al foso de los leones, lo mandaron. En medio de leones, hambrientos. Aleluya, aleluya, santo. Pero Daniel estaba ahí con Dios. Porque Daniel se mantuvo y no lo dejó en vergüenza. Daniel no lo dejó en vergüenza. Dios no dejó en vergüenza a Daniel, perdón. A pesar de que Esteban estaba ahí, en medio de leones físicamente de 2 pies, como decirlo, perdóneme la palabra, pero tampoco lo dejó en vergüenza porque Dios se reveló ante Daniel, lo vio y ahora Daniel está disfrutando allá en un lugar de descanso. No seamos como estas iglesias, iglesia de Dios. No seamos como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosenses. Una iglesia que empezaron por el Espíritu, después terminaron en la carne. Iglesia que me ve, apártate del pecado, apártate de la mundicia. Busca el Espíritu de Dios, busca la presencia. Busca la presencia, no te conformes con el don, con los dones. Busca la presencia del Espíritu Santo. Enamórate del Espíritu, enamórate de Jesús. Tú me dirás, pero yo ya no siento lo que sentía el primer día que yo recibí a Jesucristo. Sentía un amor. Ve a los pies de Jesús en oración y dile, Señor, despiértame. Señor, haz que vuelva el primer amor. Y si de pronto nunca has tenido ese primer amor, dile, Señor, quiero llegar a ese primer amor. Quiero llegar, que seas tú, mi Señor, mi primer amor. Pero iglesia, Cristo viene pronto. Cristo, ¿cuándo? No sé. Tú me dirás, yo vengo desde hace 40, 50, 70 años escuchando eso, pero Dios no ha venido porque todavía falta personas que lo conozcan. Todavía falta aún a tu familia, a tus hijos que no han llegado. Él tiene misericordia de esos hijos. Él tiene misericordia de ese esposo. Por eso, mujer que me vea, no te contamines con el mundo. Sea luz para ese esposo. Sea luz
luz para esos hijos, sea luz para esa familia. No te contamines con ellos. Ellos están ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. No te puedes quedar ciega porque ya Dios te entregó la luz. Ya Dios te abrió los ojos. Por eso no te puedes volver otra vez ciega. Iglesia de Jesucristo, llénate del Espíritu Santo como Esteban. Llénate del Espíritu Santo como Esteban. Mire lo que dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos. Mire, Esteban no estaba mirando a aquellos que tenían la piedra en la mano para tirarle. Esteban no estaba mirando a aquellas personas que me imagino le rugían con ira porque ellos dicen que tenían ira, aún se tapaban los oídos. No importa donde tú estés, así no te oigan, así no te escuchen la palabra, pero hable la palabra a tus hijos, hable la palabra a aquellos donde tú estés, iglesia. Pero llénate del Espíritu Santo. Si has cometido un error, vaya a los pies del Señor. Si has cometido un problema o algo, porque somos humanos, nos equivocamos, pero Dios conoce nuestras debilidades. Y cuando vamos a su presencia, ¿sabe algo? Que salimos renovados de su presencia. Salimos a seguir luchando en el Espíritu. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Por qué dirán? Perdón. ¿Por qué dirán muchas iglesias, pero ya no hay porque ya no se ven milagros en muchos lugares, porque ya no se ven personas que lleguen a los pies del Señor, porque el Espíritu Santo no está en esa iglesia? Perdóneme que le diga, tan dura la palabra. Pueden hablar muy bonito, pueden hablar la palabra, pero si no se ve que las almas se estén convirtiendo, tenemos que pellizcarnos a ver qué pasa, por qué. ¿Qué pasa? Llevamos tiempos y no vemos nada. ¿Qué pasa? Tenemos que pedirle al Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame si yo estoy obrando mal, si en mí hay un pecado oculto. Y Dios nos muestra. Dios nos muestra. Cuando nosotros, la iglesia, le está yendo muy bien en el sentido literalmente físico y espiritual, aunque la iglesia deje estar bendecida, digo, pues en la palabra Dios quiere que la iglesia sea bendecida, ¿sí? Pero a veces no tenemos pruebas. Pellizquémonos si estamos nosotros andando de gancho con el enemigo, porque usted sabe que el enemigo es el enemigo, y cuando el enemigo se levanta es porque le estamos entrando a su terreno. Iglesia, sea llena del Espíritu Santo. Iglesia, llenémonos de la presencia del Espíritu Santo. Y verá que el Señor Todopoderoso no nos dejará en vergüenza. Él peleará por nosotros. Cada día, no sé la situación que estés pasando, solamente tú lo sabes. Pero le digo algo, iglesia, que me oye. A ti, mujer, varón, niño, joven, anciano, apártate del pecado. Si alguien está viendo este video que no es cristiano, entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo, porque no sabes cuándo y a qué hora vas a partir de esta tierra. Y aunque tú no creas de que hay un lugar de tormento, lo hay. No vayas a creer que hay un lugar de tormento cuando ya estés allá y ya no puedas salir. Entrega tu vida a Cristo, tú que no conoces a Dios. Lea la palabra, lea la Biblia, busque al Dios Todopoderoso. Empiece una intimidad con el Señor en tu casa y en tu cuarto. Empiece. Y a la iglesia, apártate del pecado, iglesia.
y empieza a buscar la presencia del Espíritu Santo. Pero yo no soy capaz. Sí, tú eres capaz, porque la palabra de Dios dice: di el débil fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo decía cuando estaba en una cárcel. Pablo estuvo la mayoría preso por predicar la palabra, y él lo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos, iglesia, podemos pasar hacia adelante. Nos espera un Edén. El enemigo no quiere que tú entres al Edén espiritual. El enemigo no quiere que tú entres y pases a disfrutar esas delicias del Edén, porque sabe que el enemigo ya no puede, porque sabe que el enemigo ya está perdido y él quiere que tú te pierdas también, pero no le vamos a dar el gusto. Llenémonos de la presencia del Espíritu Santo en oración. Llenémonos de la presencia del Espíritu Santo buscando la intimidad con la palabra. Ve a los pies. Grita como decía Pedro cuando se estaba hundiendo: Jesús, sálvame que perezco. Dile: Jesús, sálvame que perezco. Jesús, sálvame, sácame de esta situación, Jesús. Ay. Y Él va a venir a sacarte. Y Él va a venir a sacarte. Dios te bendiga. Dios te guarde donde estés. Que la presencia del Todopoderoso esté en ti. Que la presencia de Dios esté en ti, pero búscala. Quiero orar por ti, donde tú estés. Solamente cierre tus ojos. Perdón. Cierre tus ojos. Padre Santo que estás en los cielos, en este hermoso día, Padre, donde esté en este día, en esta noche, en esta madrugada, Padre, en esta tarde, donde esté aquella persona mirando, Señor, esta palabra tuya, mirándote a ti, no a mí, Señor. Padre, yo levanto mis manos sobre tu iglesia, allá donde esa mujer está pasando una dificultad, Señor amado. Donde ese varón está pasando una dificultad, donde ese joven, ese anciano, Señor, que te ha servido y te sirve, está pasando una dificultad, Padre. Allá donde está ese hermano en la cárcel preso, esa hermana en la cárcel preso, Señor, yo te clamo humildemente, Señor, entrónate en sus corazones, dale paz, dale gozo, úsalo grandemente, ayúdalo a apartarse de todo mal, ayúdalo a apartarse de las obras de la carne, de lo que no te agrada, Padre, ayúdalo, te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que la presencia de tu Santo Espíritu empiece a entronarse, Señor, a meterse en su alma, en su espíritu, en sus huesos en esta hora. Si alguno de ellos está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda enfermedad se desaparece, toda enfermedad de sus cuerpos, Señor, se desaparece en el nombre de Jesús, llámese como se llame, Padre. Levanta este pueblo tuyo que está mirándote, Señor. Levanta, Señor amado, con el poder de tu Espíritu, con esa unción esté en esta hora descendiendo sobre este pueblo, Padre maravilloso. Y del que no te conoce, Señor, entrónate, Señor. Ese joven que me ve, que te ve a ti, perdón, Señor. Esta dama que te ve a ti en esta hora. Ese caballero, Señor, y que no te conoce, Padre, entrónate, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Padre Santo, para que tenga un encuentro contigo, Señor. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te siga guardando donde estés. Apártate del pecado. Busca a Jesús y Él te ayudará.